So we had to like wait outside, and then there was 4 rooms. So far, 30. Entonces ahora viene Víctor, después es una de japonés. Y luego de Cecilia. Después Cecilia y Castillo también es. Es japonés. Es japonés. Hay como 4. Cantidad de amigos. Muy elegante, Víctor. Tranquilo. Gracias. Tranquilo, ustedes nerviosos. Victor? Some students had some problem with this, so I also put a mouse here, okay? Or you can use the space bar. It's up to you, okay? Whatever's comfortable. Okay, good afternoon again. We have to resume our presentation for the day. This afternoon, as was said previously by Mr. Martinez Cabrera, Victor Arguelles is going to present the image of the native in indigenous literature, la imagen del autóctono en la literatura, la novela indígena. A very, very interesting topic indeed. And he's our expert of the hour. Buenas tardes, gracias por venir primero que nada. Hoy les vamos a presentar sobre la representación del autóctono en la novela indigenista latinoamericana. ¿Por qué he elegido este tema? Bueno, hay muchas razones. A pesar de que yo he nacido en un pueblo en Oaxaca, México, que tiene el mayor número de indígenas y donde la desigualdad social y de educación son muy comunes. No fue hasta que por primera vez fui expuesto a la novela indigenista a través de Balún Canán, de una mexicana, Rosario Castellanos, que empecé a relacionar el cómo crecí y lo que tratan las novelas, ¿no? La vida. El propósito de mi investigación, de mi estudio, es analizar la representación del indígena en la novela indigenista. Y para lograr este fin, me enfocaré en 2 novelas de este género, la cual es Raza de Bronce por el boliviano Alcides Arguedas, y otra novela es El Indio por Gregorio López y Fuentes, de nacionalidad mexicana. A través de mi estudio espero entender mejor por qué, a pesar de que este género humaniza al indio, en la actualidad sigue siendo como un objeto laboral y no lo miran como un ser humano, como debería de ser, ¿no? Lo que estaremos cubriendo a través de mi estudio va a ser obviamente el significado de mi estudio. Introduciremos un poco lo que es el indigenismo, lo que es el indianismo, cuáles son los precursores de estos movimientos, los movimientos en sí y las revoluciones. Vamos a juntar todos para lograr cómo llega la novela indigenista, ¿no? Cubriremos también a mis escritores o los escritores de estas novelas que yo he elegido para analizar. Y por último daremos un resumen y un breve análisis antes de concluir sobre estas novelas. Los métodos que he utilizado para mi estudio es obviamente las 2 novelas principales, Raza de Bronce y El Indio. Hemos utilizado diarios de crítica y libros de críticos literarios, así como todo material que hemos encontrado relacionado en cuanto a ese tema del indigenismo. ¿Cuál es el propósito de mi estudio? Como les mencionaba, nací en un pueblo pequeño de Oaxaca, México, que es considerado el 5º estado que tienen con mayor indigenismo en todo México. Tiene un gran número de indígenas. Está compuesto por 8 regiones, como miramos acá.
Las regiones que componen Oaxaca es la Mixteca, la Cañada, Papalapán, Sierra Norte, Valles Centrales, la costa Sierra Sur y el Istmo. De estos 8 regiones se hablan 16 variantes de lenguas indígenas solo en Oaxaca. Y si miramos en este mapa que fue proporcionado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, son 11.13 millones de habitantes indígenas en todo México. Siendo así, de los 32 estados que hay en México, solo hay 5 estados que no tienen ningún tipo de indigenismo. Y de todo el país se hablan 364 variantes de lenguas indígenas o lingüística. Otra de las razones por las que elegí este tema es porque cuando yo era niño solía preguntarle a mi madre por qué los habitantes del pueblo vecino son tan diferentes a nosotros, por qué ellos se visten así, por qué ellos hablan diferente, por qué tienen diferentes costumbres. Y crecí con esa interrogante en mí siempre, ¿no? Y no lo entendí hasta después de empezar a hacer investigación y poder leer un poco más sobre este tema en particular. Otra de las razones es que yo miré cómo mi padre trabajó para un terrateniente cuando yo era niño. Y algo más que causó más, o me llamó más la atención con mayor significado, es que yo todos los veranos por 3 años estuve trabajando en los campos de la fresa aquí en Watsonville. Entonces miraba que muchos campesinos que vienen de México, en su mayoría indígenas, eran tratados diferente a como me trataban a mí. ¿Por qué? Quizás por el aspecto físico, quizás porque ellos son de otro color. No sé, no entendía. Y es lo que vamos a ver por qué en un momento. Algunas de las preguntas que tengo para mi estudio es: ¿qué es el indigenismo? ¿Cuáles son sus precursores, como había mencionado, en este movimiento novelístico? ¿Cuál es el propósito de las novelas? ¿Cómo se representan los nativos en las novelas indigenistas? ¿Y qué cambios, si es que hay alguno, ha traído esta novela para las sociedades existentes de hoy en día? ¿Qué es indigenismo? Vamos a empezar. Miramos que el indianismo o el indio es una palabra derivada o dada a los autóctonos, a los nativos en el descubrimiento de América cuando Colón viene a América. ¿Por qué? Porque piensa que él llega a la India, ¿no? Y empiezan a llamarlos indios. Mas sin embargo, ya en las novelas se describen de diferentes formas. Como mencionaba, Colón, por ejemplo, describía a los indios como personas simples, inocentes, tranquilas, capaces y fácilmente fácilmente pueden ser convertidas al cristianismo, pueden ser cristianizadas. Y en otras obras literarias se describe todo lo opuesto. Se describen como salvajes, como flojos, estúpidos, que no caben dentro de la sociedad. Y tal es el caso de un humanista español, que era Sepúlveda. Dentro de los precursores miramos que tenemos a Bartolomé de las Casas, cual fue el protector de los indios. Le dieron ese título porque toda su vida luchó arduamente para que hubiera cambios dentro de Latinoamérica. Digo Latinoamérica porque originalmente él llega a lo que eran lo que es hoy Santo Domingo, Española, y es cuando él empieza a recopilar todas las historias y los abusos contra los indios, y a través de estas recopilaciones escribe sus 2 libros, que es La destrucción de las Indias, que mayor impacto tiene, y que él presenta a Carlos V para cesar con todos los abusos que hay en Latinoamérica. En este libro él presenta la rebelión de Enriquillo, que es muy fascinante. Enriquillo era
un protegido de las casas, y él le da estudio, le da educación, pero lo tiene que entregar a un terrateniente, que se supone que lo iba a tratar bien, pero al morir él, entonces al morir el terrateniente, pasa a ser propiedad de su hijo, y su hijo lo abusa constantemente en cuanto a trabajo laboral, abusa a su familia, a su esposa, la viola. Entonces él decide ir a las cortes, ir a diferentes instituciones a poner quejas, pero nadie lo puede respaldar, nadie lo puede apoyar. ¿Por qué? Porque las entidades, tanto los gobernantes como mencionaba mi compañero, son una sola o se apoyan mutuamente, y el cambio no se da. Entonces él decide rebelarse y después de 14 años de pelea constante logra un acuerdo y se supone que viven en paz. La novela indigenista en América Latina, ¿qué es? Pues llega en el siglo XIX, como les mencionábamos, ¿no? Se manifiesta en el siglo XIX como una corriente romántica novelística de la cual surge la novela indianista. El propósito de este movimiento es utilizar o usar el indio como un objeto directo novelístico, y busca idealizar al buen salvaje, al americano, como parte de un proyecto romántico. Sin embargo, el retrato del indio dentro de la novela indianista es falso. ¿Por qué es falso? Porque los autores de este tipo de novelas consideran al indio como un ser romántico idealizado, evocan aspectos superficiales y exóticos de la cultura, se olvidan frecuentemente de que el indio de esa época, de lo que realmente es el indio en esa época, que es explotado y discriminado, y tal es el caso de Clorinda Mato de Turner con Aves sin nido, que ella está entre esas dos divisiones del indianismo y el indigenismo, y no pasa a ser indigenista en su totalidad por esas razones, porque no alcanza a describir la esencia del hombre nativo, del indígena. Luego tenemos a Ignacio Altamirano, mexicano. Él escribe El Zarco. En El Zarco ya miramos que los roles sociales dentro de la sociedad se cambian, y ya miramos que el hombre que se supone que es el élite, el alto, de ojos azules, con aspecto español, pasa a ser el malo de la novela, y el indio es visto como un héroe ahora, pero hasta allá nada más. Es un héroe, pero sigue siendo indio. En cuanto al indigenismo en la novela, en la literatura, no es hasta el siglo XX que surge como un movimiento cultural y político que empieza, como les mencionaba, a principios del siglo XX como forma de reivindicación de los indígenas, y tiene una tendencia al realismo hispanoamericano que describe a los indígenas como personas reales de carne y hueso, y al mismo tiempo en la literatura también nace a través de una visión centralizada de los escritores sobre la explotación y la vida cultural del indígena. También se exploran las opciones políticas, el papel de la iglesia en la vida hispanoamericana, el caos de las revoluciones, el salvaje o la naturaleza salvaje o inexplorada sobre el hombre y las injusticias de desigualdad social. En el indigenismo, el autor se tiende a concentrar en los aspectos abstractos en lugar de los aspectos humanos de las personas. En cuanto a movimientos y revoluciones, ¿por qué? Porque a partir de estos movimientos y estas revoluciones es cuando se empieza a ver realmente la problemática del indio. Por ejemplo, con la independencia de México 1810 a 1821, en Bolivia de 1810 a 1825, es más o menos la misma época y duran casi el mismo tiempo, son 4 años de diferencia, y la problemática es siempre la misma.
independientemente de qué país sea. Pero no es hasta la Revolución Mexicana de 1910, que concluye en 1920, que a través de los muralistas podemos ver las expresiones a través de las pinturas sobre lo que es el indigenismo. ¿Y por qué se hacen esas pinturas o esos murales? Es para demostrar el descontento, expresar el descontento contra el rechazo de los nativos. Y grandes muralistas de la época, Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, la mayoría de sus murales nos traen ese tema, esa temática en cuanto al indigenismo. Las novelas más conocidas de Latinoamérica en cuanto a indigenismo tenemos bastantes. Con Raza de Bronce de Alcides Arguedas, Jorge Casa escribe Huasipungo, perdón, El Mundo Ancho y Ajeno, que es por Ciro Alegría, y El Indio, que es una de las que estoy utilizando, y Balún Canal. Este mapa se los quería mostrar para que miremos que el indigenismo por lo general toma parte en los lugares donde las sociedades o los grupos indígenas son mayores. Tal es el caso de Ecuador, Perú y Bolivia en Centroamérica y todo México. Quien fue Alcides Arguedas, él nació en 1879 en La Paz, Bolivia, y muere en 1946 en Chulumani, Bolivia. Él fue un novelista, periodista, sociólogo e historiador. Como diplomático, él enfocó sus estudios dirigiendo su atención a la problemática social y económica de Sudamérica. Él escribe Raza de Bronce, la cual narra la historia de unos amairas indígenas que son maltratados constantemente por el terrateniente. Esta novela es el hito del género indigenista y es como la continuación de Guataguara, que es una de las primeras novelas escritas por Arguedas. Constantemente a través de la novela vemos el abuso directo o indirectamente hacia los indígenas. Gregorio López y Fuentes nació en 1897 en la hacienda El Mamey, en Zatecomatlán, Veracruz, y muere en 1966 en la Ciudad de México. En 1914 él peleó contra la invasión norteamericana en el puerto de Veracruz y después ocupó varias posiciones en la educación en México, y a través de su pelea, la revolución y todo eso, él decide escribir El Indio, y lo escribe como en una forma cronológica, ¿no? Él no da ningún nombre dentro de su novela para mirar la igualdad o para mostrar que todos los humanos somos iguales, aunque realmente no es así. Esta novela gana el Premio Nacional de Literatura en 1935. Como tema de análisis, miramos algunos de los aspectos o de los temas principales que se cubren dentro de la novela, como es la iglesia y los ricos de esa época, cómo aprovechan de los indígenas sobre la tierra, que toma un papel muy importante dentro de la novela indigenista, la educación, las creencias, pero miramos que realmente lo que sucede o lo que nos dice la novela no viene directamente del indígena, sino viene de los escritores, es como algo superficial. Ellos exponen lo que miran, pero no lo que realmente el indio siente. Tenemos en las novelas también se muestra el mestizaje. Muchos de los mestizos tienen dos opciones. Una es rechazar su cultura o abrazarla. Y muchas de las veces, como el mestizo ya tiene otro nivel de educación, no es aceptado por las élites, por los ricos o los terratenientes, pero tampoco ellos aceptan el indigenismo. Y lo común en todas las novelas indigenistas son las rebeliones que nunca llegan
o nunca llegan o tienen una conclusión estable, siempre es un ciclo de nunca acabar. Se gana una rebelión, pero muere ahí y nada más sucede. Quería concluir con una frase que encontré en el libro para que vean cómo era. Después de que intentan en una de las rebeliones, intentan quemar la casa de uno de los terratenientes y él dice: malagradecidos, yo nunca les he ocasionado ningún daño, son ustedes unos desalmados, no saben respetar al patrón, que es el representante de Dios en la tierra, después de los curas. Por el otro lado, el cura dice, cuando uno de los personajes va a pedir que lo casen, dice: ok, te va a costar 50 pesos. Dice: pero tatito, 50 pesos es demasiado dinero. Entonces el cura lo empieza a golpear, diciéndole: condenado maldito, ¿es que quieres condenarte, perro? Pues toma para que aprendas y se te quite lo bruto. ¿Se te hace caro 50 pesos? Mereces que te maten. ¿No tienes miedo del infierno? Si se te hace caro, no te cases y vive como los perros, sin mis bendiciones. Pero entonces te irás al infierno, al infierno, al infierno. Y después de golpearlo, le pregunta: ¿de dónde vienes? Y le dice: vengo de la hacienda de Pantoja. Dice: oh, Pantoja es mi amigo. Como es mi amigo, te voy a dar una rebaja, te va a costar 20 pesos. Y con esto concluyo. ¿Algunas preguntas? Preguntas. Como dice Javier, pregúntenme. ¿Por qué crees que le dio el título de Raza de Bronce al libro? Raza de Bronce, hay varias razones. Una de ellas es porque el bronce, el color, se compara a, o el valor, ¿no? Es del bronce, que no tiene casi valor. Y otra por el color de el indígena, que es lo que lo define como indígena, ¿no? Por lo general, si vemos a un indígena es morenito, o bronceado, y es un grupo fuerte en sí, unido. Es una de las razones que encontré por qué le da ese título. Sí, profesor. ¿Crees que este tipo de narrativa sigue teniendo vigencia en lo que es la realidad que conoces de Oaxaca, o mexicana, o latinoamericana? Porque ya hemos pasado esa etapa, se necesita otra literatura que pueda explicar la situación indígena. Sí, bueno, no vamos a decir que ha concluido, porque siguen escribiendo mucho sobre la temática. Sin embargo, en investigación, y ahora que menciona Oaxaca, estaba enfocándome un poco en Oaxaca. No puedo recordar nombres, pero hay muchos escritores nativos de Oaxaca que empiezan a escribir en dialecto. Y no vamos lejos. A consecuencia de todas las revoluciones y todo lo que ha habido, en Bolivia tenemos el primer presidente indígena. Y en una encuesta también he leído que los futuros gobernantes o que ocupen un puesto dentro del gobierno, un requisito va a ser que sepan algún dialecto. Eso es dentro de Bolivia. Sí, profesor. You mentioned that in the analysis that I assume in the indigenous novel that they all end in failed revolts. As you mentioned just now, of course, Bolivia now they have an indigenous president, and then you had the movement in Mexico in 1995 with the Zapatista movement. Do you think that that's going to have an effect in how these novels will end in the future? It could, but it's really hard because there has been changes. But how long has it been? Since 1935 to 2015? And everything's going, and there will be changes, but it's at a slow pace. We don't know how long it's going to take. The Zapatistas, I mean, it was really good. They had a talk. They went to talk to the president. They had agreements, etc. But in reality, nothing has changed. Zapatistas is still fighting for their education. They don't have schools. The schools that were built,
they're far away from them. They cannot travel. Sometimes they have to walk like 12 hours to get to their school sites. So changes are happening, but not as they should be happening. No. Thank you very much. Okay. Hey, Steph, did you move it yourself? Yep. Awesome. Grab them. Whoa. Oh yeah, they're seeing it. Seeing it live. Okay. Right. Then the next presenter, we switch to Japanese one. And comparison of awareness, the need for foreign language in Japan and the United States. Stephanie Lett. 皆さんこんにちは。ステファニー・リッツと申します。今日は私のキャプストーン、日本とアメリカでの外国語の必要性に対する認識度の比較を発表したいと思います。こちらは研究の概要です。なぜ私がこのテーマを選んだかですが、それは日本で留学していた際、英語を勉強している学生に会った時、彼らは外国語をどこで何をしたいと思っているかを知りたいと思ったからです。日本とアメリカでの外国語の必要性はどのように違うのか、また学生はどのような目標を持ち満たしていきたいと思っているのか、もっと深く知りたいと思いました。こちらが研究質問です。1、外国語を学んでいる日本とアメリカの大学生は自分の国の外国語の必要性をどのように考えているのか。2、日米の学生はどのような外国語の必要性を満たす具体的な目標を持っているのかの以上です。それではこの研究の背景についてこのような項目の順に説明します。ではまず日本での英語教育についてご説明します。日本では主要科目として外国語は主に英語を教えます。新しい法律のため小学の5年生から高校の3年生までの8年間の英語教育を受けることになっています。英語教育は政府のグローバル化の大事な実行です。また外国語は大学に入学するためにも重要です。大学入試センター試験では外国語が大学に入学するためにも大事な教科です。このセンター試験での主要科目には国語、地理、歴史、公民、数学、科学と外国語があり、外国語としてはほとんどが英語を選びますが、ドイツ語、フランス語、中国語、韓国語もあります。アメリカの連邦政府では外国語が主要科目に入っていますが、カリフォルニア州では入っていません。卒業のため
ために1年間外国語か美術を選択することになっています。カリフォルニアのアメリカの中で教えられている外国語のトップ3はスペイン語、フランス語とドイツ語です。しかしカリフォルニア州立大学やカリフォルニア大学に入るために高校での最低2年間の外国語が必要になっています。次に外国語の必要性に関してですが、国で効果的にコミュニケーションできる人材の必要性があります。例えば国内では移民や検証語話者のため海外で働いたり、政治などの面でも外国語が必要になります。ただその外国語の必要性を測るための共通なスケールやテストはありません。はい、それではここゴール設定という教育理論について紹介したいと思います。ロックとラスムによると一番大事なのはより具体的でチャレンジを促す目標を達成することが成功と満足度を高めるとしています。2つの動機はつながりがあり、また重なり合います。例えば庭作りを楽しみながらまた農産物を収穫するという動機のようなものです。それでは次に私が行った研究調査の結果について発表したいと思います。この調査には45人の大学生に参加してもらいました。その内訳は日本人の25名、アメリカ人の20名です。オンラインでアンケートを通してデータを集めました。こちらは参加者のうちアメリカ人は 85% が4年生で、日本の場合は 64% が2年生でした。では研究質問1の結果を発表いたします。まず外国語は必要とされるトップ3では80% 以上のアメリカ人と日本人の参加者は仕事、教育、政治に重要な外国語の必要性があると思っていることが分かりました。それに対して社会において外国語話者の必要性を満たす項目としては 80% 以上のアメリカ人と日本人は仕事および政治のニーズを満たしているが、まだ外国語のニーズがあるとしています。また 50% 未満の参加者は外国語の教育においてのニーズが満たされているに過ぎないと思っていることが分かりました。次に回答者に回答者に外国語の必要性を満たすためにどの程度取り込むことが必要だと思うかを評価してもらった結果、アメリカ、日本でもトップ3に挙げたのは教育、政治と仕事でした。全体的に見ると、自分の国は外国語の必要性を満たしていると思うかという問いには、アメリカ人は国がある程度外国語のニーズを満たしているという意見が 50% を占めました。一方、日本では国がニーズをあまり満たしていないと答えた日本人は 58% でした。
どの程度あなたの国の外国語の必要性に貢献することがあなたにとって重要かという問いに対しては、両国の外国語学習者は自分の国のニーズに貢献することが重要だとし、56% のアメリカ人が非常に重要、40-20% の日本人がかなり重要と回答しました。ここで研究質問1の結果をまとめたいと思います。まずは両国で外国語のニーズがあるのは仕事、教育、政治面です。アメリカ人と日本人は仕事面では外国語の必要性を満たしてはいると言っていますが、もっと必要であると思っています。また日本では早くから外国語教育を提供していますが、期間より内容に目を向けなければいけないとしています。そして両国の外国語を勉強している学生は国のニーズを満たすためにぜひ貢献したいと思っていることが分かりました。次は研究質問2についての結果を発表いたします。外国語を学んでいる目標で最もふさわしいものとして挙げられたトップ3は両国とも似ていることが分かりました。アメリカ人は外国語を聞いて理解すること、仕事、そして翻訳、通訳が挙げられました。日本人も仕事、海外での仕事、そして母語話者のように上手に話すことです。達成したいと思っている外国語能力について、目標を達成するのはどのぐらい難しいと思っているのかですが、それは両国の大部分の学生は自分の目標を達成するには難しいと思っていることが分かりました。次に学生たちの学ぶ動機を調査しました。回答者は次の動機のタイプに関してさまざまな状況に関連した一連の質問に答えました。難易生の中では習得目標、達成の必要性の質問がありました。外因的のような質問は権威の期待、仲間の受け入れ、権力動機と失敗を恐れることを調査しました。肯定的な答えは具体的な動機を表し、否定的な答えは具体的な動機を表さないというものです。こちらのグラフは学生たちの学ぶ動機を表しています。暗い色は肯定的な答え、動機の傾向を示します。アメリカ人の最高動機と最低動機は達成の必要性と仲間の受け入れです。比較して日本人の最高動機も達成の必要性ですが、最低動機は権威の期待です。Gus, the computer froze. Go ahead, keep presenting. Do it again. Okay. Okay. Okay.
失礼します。このグラフの結果は、両国の学生は高い内因性の動機付けを達成することを示しています。アメリカの学生は仲間の受け入れに対するニーズがあまり影響されません。一方、日本の学生は権威の期待を満たすことに対するニーズにあまり影響されませんでした。全体的に日本の学生の方がより中立的な回答を選びました。外国語学習の主な動機としては、両国の学生の重要な動機は同じようです。日本にもアメリカにも文化を楽しむことと目標を達成する期待が動機に影響します。はい、ここで研究質問2の結果をまとめたいと思います。まずは学生の目標は異なりますが、雇用機会や外国語を理解するのは一般的に共通していました。それらの目標を達成することは難しいと思っていることが分かりました。また、両国の学生は内因性動機の目標が高いです。つまり文化を楽しむことです。そしてそれは外国語能力を高めるのに貢献することも分かりました。この研究を通して外国語学習者は両国とも仕事、教育、政治に外国語話者がもっと重要だと思っていることが分かりました。また彼らはぜひ国の外国語の必要性に貢献したい願望が高いことも分かりました。将来学んだ外国語の能力を国に貢献したいという思いは国の外国語のニーズに固定的な影響を与えると思います。はい、最後に研究の限界点と将来の研究課題についてです。もちろんこの研究は外国語を学んでいる大学生を対象した結果でしたから、全国の意見や目標を表していません。今度は外国語を学んでいない学生や一般大衆によって外国語の必要性をどのように考えているのかについて結果を行いたいと思います。これが参考文献です。最後にご指導くださった先生方と支えてくれた家族や友達に感謝をいたします。ありがとうございます。Any questions? Comments? Observations? There were 2 to 3 minutes, so. Yes, David. Was it difficult to get information for your survey due to the fact that you said, if I'm not mistaken, you had to limit yourself to people who are taking language classes only? Yes. It was a little difficult to find enough people in the U.S. to take the survey that are taking foreign languages, because outside of this department, there aren't many people interested in taking foreign languages. And for finding information for my survey, there is a lot of research done about the benefits of foreign language, the need for foreign language, and just the motivations of learning foreign language.
So there's a lot of research out there for that. Nothing else? Yes, Alex. Yeah, do you feel that the language requirements here in the universities, do you think that they can be improved on because of this information that you got? Can be improved on because of the information I got? As much as I would like to say so, this is about people who are already taking a foreign language. Majority of the survey participants were majoring in a language, so it doesn't really address people who aren't taking a language, who aren't really interested in taking a language, because really this survey showed the people who are taking a language, who are serious about it, really want to contribute to communication and the increase of foreign languages. Was there any big difference between your assumption and your result? One of the most surprising things was the Japanese students, when talking about what kind of things motivated them in the classroom, I was surprised. The expectations of authority, like teachers or their parents, didn't really affect their decisions, despite being a culture that is very big on respecting your elders and the people who are older than you and in a position of power. Okay, well, thank you very much. Our next presenter, you can switch microphone.よく落ち着いて。You were very, we did very good. No, this is like for my notes. That's, Notes, yeah. okay. Oh, here, take this. Thank you. I'll get some water. Pardon me? I got it right here. Can you point at that stuff? Or? I'm mostly going to be looking at my slides. Okay. And then I'll Donaldo has maybe a question. Maybe Q&A can be in English. Yeah. The thing is, we started asking in Spanish and it's Yeah, sorry. Do you want me to hold this one? I have this. Thank you very much. I don't want to break it or release it. No, you won't. You won't. You'll be fine. So are you ready to pop that? Okay, let's see. This is someone else's. Okay, can I just do this? I think it's because there's a lot of PowerPoints. We still have time. We have 2 more We've got minutes. 2 more minutes. Great. Now let's just close all the PowerPoints. Is that what froze it? Too many. Yeah, it looks like they didn't. There it is. It's between. Yeah. How are you feeling? I got to remember that you're the one that's you're the knowledgeable one here. So the rest of us are just okay.
東京？ファーストタイムだ。そうそうそう、そういうこと。ファーストタイム。滋賀、もうよかったよ。滋賀だった。滋賀。So are they the ones that are doing jet? I thought they found out because it turns out they were talking about study abroad. Yeah, you're supposed to find out today. I'm still thinking it's just weird. Oh, I think you should. Yeah, actually, I got 4 jobs posted, mostly in China. But you have too much money for it. It's China, but yeah, that's right. It's getting out of town. Along with the Japanese exchange. At least they have Starbucks. That's that. But I love those things. Okay, our next presenter will return to the Spanish-speaking world with Cecilia Guadalupe Lujano. And she's going to be speaking to us about El Poder y la Traducción, traduciendo a Dios a las armas de Ernest Hemingway en España bajo el régimen de Franco. Power and translation, translating Ernest Hemingway, a farewell to arms in Spain under Franco's regime. Cecilia. Buenas tardes, como dijo el profesor, mi nombre es Cecilia Lujano. El poder y la traducción. Las armas de Ernesto Hemingway en España bajo el régimen de Franco. Antes que empiece, le quiero agradecer a la profesora Zapata por ayudarme mucho con mi presentación, al profesor Rioste y al profesor Gómez también por ayudarme. Voy a hablar sobre el significado de mi estudio, voy a hablar un poco sobre el resumen de mi ensayo, voy a enseñar mis preguntas de investigación, el método de investigación, voy a hablar sobre la Guerra Civil de España porque es muy importante a la censura, voy a hablar un poco sobre España bajo Franco, la censura, voy a hablar sobre Ernesto Hemingway y qué lo hace tan importante, voy a hablar sobre su libro Adiós a las armas, voy a hablar sobre su escritura omitida y por qué se tradució y se publicó Adiós a las armas si había tanta polémica detrás de este libro y este autor, y mi conclusión. Esta investigación va a examinar las circunstancias tras la traducción española original de la novela Adiós a las armas de Ernesto Hemingway y revela cómo la intervención de la política, la religión y la cultura jugó un papel importante en censurar la traducción española de la obra. Explico por qué Franco usó la censura para controlar ideas extranjeras que entraban a España y mantuvo el país bajo lo que creía que eran costumbres tradicionales de España. También explicó las dificultades políticas tras la traducción del texto a causa del papel activo de Hemingway en la Guerra Civil. En la Guerra Civil Española, que empezó en 1936 y se acabó en 1939, a causa de su opinión política respecto al régimen español y por las reseñas de los intelectuales españoles sobre sus libros. ¿Y por qué importa mi estudio? Bueno, en el pasado yo creía que la literatura traducida era equivalente al texto original. No sé por qué, pero así se me hizo. Y un día me interesó leer el libro Adiós a las armas o A Farewell to Arms. Cuando acabé me gustó tanto que pensé, bueno, hay que tratar de leerlo en español, pues necesito practicar mi español, a ver qué pasa. Y cuando empecé a leer el libro no se sentía lo mismo, se sentía como que era otro autor, otra persona que escribió. Y me pregunté, pues, ¿por qué? Y empecé a buscar un poco y mi búsqueda me dirigió a resultados inesperados. Y estas son mis preguntas de investigación. ¿Qué es la traducción? ¿Por qué usó la administración de Franco la censura para obtener el control sobre ideas extranjeras que entraban a España? ¿Cuáles son los conflictos culturales y políticos quienes afectan cómo Adiós a las armas fue traducida? ¿Cómo afectó la reputación de Hemingway en la manera en que su obra fue traducida y aceptada por los españoles? Mi método de búsqueda fue repasé críticas de críticos y intelectuales españoles sobre las obras de Hemingway. Repasé críticas de la censura en España
hice un análisis de la obra Adiós a las armas de Hemingway en los 10 idiomas. Escogí una versión de la primera traducción y escogí una traducción moderna para compararlas con la versión en inglés. Analicé cómo los entornos políticos y culturales pueden cambiar cómo la traducción de una obra es percibida. Analicé documentos del proceso de censura. ¿Qué es la traducción? Esta es ¿qué es la definición de traducción? Es una pregunta difícil, pero no hay una definición definitiva en cuál intelectuales están de acuerdo, pero esta que tengo aquí se relaciona más con este estudio. Lance Hewson y Jackie Martin en 1991 dicen que la traducción es las palabras que se escogen que tienen influencia de la cultura del idioma de destino o el lenguaje en el que el texto se va a traducir, para que se exprese lo más posible las circunstancias o las normas de la cultura del texto que se va a traducir. Es un poco enredoso, pero así es la traducción también enredosa. Ya que tenemos más o menos una idea de qué es la traducción, voy a empezar a hablar de la Guerra Española, porque fue la batalla que inició la urgencia de controlar las opiniones e ideas de la gente. La Guerra Civil de España empezó en 1936 y acabó en 1939. Había dos lados de esta guerra. Habían los republicanos que recibieron ayuda de la antigua Unión Soviética y brigadas internacionales compuestos de voluntarios de los Estados Unidos y Europa. Y el otro lado estaban los nacionalistas, que con la ayuda de Alemania bajo los nazis ganaron la batalla. Este es Francisco Franco, o como le decían, el caudillo. Ganó la capitanía del militar nacionalista durante la Guerra Civil. En 1936 fue nombrado jefe de Estado y dirigió una dictadura militar hasta su muerte en 1975. En sus primeros años de su dictadura, implementó leyes de censura. La primera ley que puso se llama la Ley de Prensa en 1938. Usando la ley de prensa, el gobierno tiene el control absoluto sobre todo lo que se publica en España. Y las razones supuestamente detrás de esta censura es para proteger a los españoles del dominio ideológico extranjero. En este tiempo los Estados Unidos estaba haciendo un poder dominante y estaba influyendo a diferentes países y Franco quería proteger a España de estas ideas. Quería que España se quedara español. Y también quería alejar el criticismo de él mismo y su gobierno de los españoles. La censura se convirtió en el dominio de la delegación del Estado para la prensa y la propaganda. Esto es muy importante. Y voy a explicar eso más al rato, pero esto es muy importante decir. La delegación del Estado para la prensa y la propaganda hizo un grupo compuesto de un representativo del militar, la Iglesia Católica, el Ministerio de la Educación Nacional, Ministerio de Industria y Comercio y del Departamento de Cinematografía. ¿Y cuál fue el criterio de censura? ¿En qué se fijaban cuando leían un libro traducido o algo que se publicaba en España? Preguntaba, ¿critica el libro la dogma religiosa de la Iglesia Católica, la moralidad, la Iglesia, sus ministros, el régimen y sus instituciones, personas que colaboran o han colaborado con el régimen, y si las páginas que van a ser censuradas arruinan el libro? Porque si las páginas que son las partes más importantes se tienen que censurar, entonces ¿para qué publicar el libro? No tiene punto. Ya que más o menos tenemos un poco de información detrás de la censura y la importancia de la historia detrás de la censura en España, vamos a hablar sobre Ernesto Hemingway. Ernesto Hemingway nació en 1899 en los Estados Unidos y murió en 1961. Fue un escritor americano y periodista. Escribió libros como Fiesta o The Sun Also Rises, Adiós a las armas, A Farewell to Arms, Por quien doblan las campanas o For Whom the Bells Toll, y El viejo y el mar, The Old Man and the Sea. Lo que hace Hemingway especial es que era un fanático de España. Le encantaba el lugar, le encantaba la cultura, la gente, y también a la misma vez era fanático de Hispanoamérica. Cuando
en su mayoría de edad se movió a Cuba y vivió allí algunos años. Durante la Guerra Civil, un periódico americano mandó a Hemingway a España para reportar sobre la guerra. Él reportó en el lado de los republicanos. Como estaba reportando a su lado, también se quedó en los hoteles donde se quedaban los que estaban al lado de los republicanos. Ayudaba a ciertas personas a enseñarse cómo tirar una pistola. Y también a la misma vez esto cambió la manera en que él pensaba sobre la política que estaba pasando en España. Y era muy activo con su opinión de lo que está pasando en España. Este libro, Adiós a las armas, se publicó en 1929. Es un cuento Bildungsroman o un cuento de aprendizaje o creciendo de adolescencia a adulto de un conductor americano de ambulancias en que el militar italiano quien se enamora de una enfermera británica durante la Primera Guerra Mundial. ¿Y qué hace este libro tan... perdón, sorry. El cuento Bildungsroman de un joven americano que se enamora de una muchacha inglesa durante la Primera Guerra Mundial. ¿Y qué hace este libro tan polémico? ¿Por qué se quieren censurarlo? ¿Qué tiene? Los temas y la manera en que el libro se ha escrito va en contra de lo que enseña la Iglesia Católica. Dado que el lado opuesto, los republicanos tuvieron el apoyo de la antigua Unión Soviética, un estado comunista que no creía en la religión, la Iglesia Católica apoyaba a los nacionalistas. A través de un análisis de lo que es omitido en Adiós a las armas, es evidente que la Iglesia Católica quería que España se quedara con sus ideas conservadoras. Franco todavía quería el apoyo de la Iglesia Católica, especialmente porque en estos años España todavía era muy religiosa y muy católica. Adiós a las armas fue censurado por sus temas y el contenido, por ejemplo, el rechazo del sistema de noviar victoriano. El sistema del noviar victoriano es cuando los novios tienen que verse bajo la supervisión de los padres de la mujer. El hombre tiene que primero hablar con los padres de la mujer y si los padres lo dejan puede noviar. En el libro los protagonistas ignoran estas reglas y empiezan una relación. Y también el otro tema es el nido nacido fuera del matrimonio. Los dos se juntan y cuando acaba la novela los dos tienen un niño fuera del matrimonio. El otro tema es el rechazo de todos los principios religiosos y morales y la creencia que la vida no tiene sentido. Los dos personajes tienen estas ideas cuando empieza el libro y son más evidentes cuando acaba el libro por la muerte de la protagonista Catherine Barclay. Y luego el otro tema es la crisis de la identidad masculina. En ese tiempo había dos maneras de comprobar que eres un hombre o un adulto. La primera es estar en una guerra o haber estado en una guerra. La segunda es tener una novia o una prometida. En el libro el protagonista trata de encontrar la manera de crecer y convertirse en un hombre, pero falla en los dos requisitos. En la guerra abandona su puesto y no puede proteger a la mujer que ama de la muerte. Y estos son ejemplos de lo que se ha omitido del libro. El primero es un chiste sobre la masturbación. El segundo están hablando sobre el deseo de tener relaciones íntimas. El tercero es cómo se sintió el protagonista después de tener relaciones íntimas. El cuarto es la inición de las relaciones íntimas. Y otro es toda una conversación que de a tiro solamente la quitaron. 2 páginas de una conversación sobre el sífilis y la gonorrea entre los protagonistas, Caterina y Frederick. Y el otro es algo que habla sobre el pasado de la Iglesia Católica en una manera negativa. Y el último es sobre el protagonista diciendo que él no tiene una religión. ¿Y por qué se publicó? Si tiene tantos problemas este libro, pues ¿por qué? ¿Para qué? Bueno, primero por la imagen internacional de España.
Ellos querían enseñar que supuestamente están abiertos cuando no están. Y también el turismo, necesitaban dinero, estaban en una época de depresión económica y el turismo era la manera más fácil de atraer el dinero. Y también las relaciones con los Estados Unidos, que podía ayudar a España a salir de esta depresión. Y también el criticismo y alabo de Hemingway en España y en el resto del mundo, digo, en otros países del mundo. La imagen internacional. En 1941, durante la Segunda Guerra Mundial, Franco aisló la economía y la política de España del mundo. España empezó a ser muy defensiva sobre su imagen nacional y la importación de literatura abrió a España al mundo, supuestamente en una manera que no era tan peligrosa gracias a la censura. Y el turismo. Hemingway amaba España y visitó en cuanto los Estados Unidos abrió una base aérea en la periferia de Madrid. Y como siempre había fotógrafos allí tomándole fotos a Hemingway y se estaban enseñando por todo el mundo que Hemingway está en España. ¿Qué tanto quiere Hemingway a España? Y también Hemingway mencionaba mucho a España en sus libros. Y es por eso que dejaban que entrara a la literatura de Hemingway. Y también por la relación entre España y los Estados Unidos. Los Estados Unidos era la nación mejor equipada para ayudar a España a salir de su depresión económica, porque cuando Franco aisló a España de relaciones internacionales, España entró a una depresión económica. A cambio por dinero, los Estados Unidos querían abrir una base militar en España. El aislacionismo de España acabó en 1953, cuando los Estados Unidos abrió una base aérea. Y también a la misma vez querían entender la cultura de los Estados Unidos. El criticismo de Hemingway. Había mucho criticismo de Hemingway en España. Muchos pensaban que él no entendía la mentalidad española, que él solamente era un extranjero, ¿el qué? ¿Para qué quiere estar aquí? Y muchos intelectuales y críticos pensaban que él daba una impresión negativa de los españoles en su libro como Por quién doblan las campanas y en Fiesta. Y también decían que supuestamente él representaba un estilo de vida y ideología extranjera que no querían en España, porque España quería ser, pues, España, solamente de españoles. Por ejemplo, aquí dice un crítico que se llama Ángel María Pascual, en un periódico que se llama Arriba España en 1946, cuando él leyó el libro Fiesta. Hemingway tiene prestigio en la literatura norteamericana, pero conseguirlo debe de ser allí muy fácil, porque Fiesta exhala una idiotez imaginable. Sus personajes están tornados de aquella sociedad rica, cosmopolita, escéptica y errante que trajo consigo la prosperidad de la anterior posguerra, entre el primer jazz y los ritmos de Picasso. Y también acusa a Hemingway de haber fabricado españoladas. Pero como hay criticismo, también hay alabo de Hemingway. Hay intelectuales y críticos que dicen que Hemingway sí se ha asimilado al mundo de la literatura española y hasta lo comparan con los escritores de la generación 98. Muchos críticos dicen que sus libros tienen similares creencias del existencialismo y el nihilismo de Pío Baroja. Y cuando él ganó el premio Nobel, él declaró que Pío Baroja debería haber sido el que ganaría el premio y no él. Y con esto enseñaba su amor por España y por esa cultura. Bueno, para acabar, debido a su involucramiento en la política española durante la Guerra Civil y su estilo de literatura, Adiós a las armas de Ernesto Hemingway fue censurado por el gobierno español. Además, las ideas presentadas en el libro eran opuestas a las ideas conservadoras de España y es por eso que fue censurado. Entonces, ¿por qué fue traducida? Fue traducida porque Hemingway tenía una reputación como un gran autor, su popularidad en España y además para establecer una buena relación con los Estados Unidos. La política, cultura y la reputación de Hemingway cambió la manera en que sus obras se tradujeron y se percibieron en España.
A través del análisis es evidente que hay más detrás de la traducción que solamente cambiar un lenguaje a otro. También tenemos que también tenemos que empezar en la cultura, en la gente, en sus ojos qué es correcto y qué no es correcto. Porque algunas veces en una cultura algo es correcto y está bien y es aceptable, pero en otra no. Y se tiene que tener mucho cuidado. La literatura extranjera es una arma poderosa que puede cambiar las ideas o perpetuar ideologías y regímenes, como en el caso de Franco y su dictadura. Y estas son mis citaciones. Y somebody have any questions? ¿Alguien tiene unas preguntas? Sí. Sí, por favor. ¿Tú crees que todavía haya un poco de no sé, ¿cómo es la palabra que decías? Censura para algunos de los autores en estos tiempos modernos? Maybe say that maybe so. Oh, Do you okay. believe that censorship is something that every single country continue doing during this time, during these modern times, or is something that just... Oh, I believe it. I believe that it is. If we look at our journalism, sometimes even some videos that are brought over from around the world, they're translated. And there's certain words that are very difficult to translate, and sometimes that can be considered a censorship. Because sometimes they try to ease things up in order for another culture to understand it. So I do think censorship is still around to this day. Yes? Do you have any idea, what was Hemingway's opinion about the censorship of his Farewell to Arms in Spain? Did he make any comments about the novel being censored? I think they were too busy thinking about For Whom the Bells Toll. For Whom the Bells Toll is actually a book on the Civil War that he wrote. They were too busy looking at that one and making a big deal about For Whom the Bells Toll. A Farewell to Arms kind of went a little bit under the bridge just because it was mostly religious ideas that were being questioned and challenged. So he never had any response? As from my research, from what I've seen, I haven't seen any. Now, you mentioned that there's a more modern translation. Is the modern translation, is it much more exact to the new or the old, the novel? Well, I can't say exact because that could be questionable, but they have brought back a lot of the things that were censored in the 50s. A lot of it is back in the book. When I looked through it, I still had the conversation on syphilis and all these little quotes that I brought up. They're there. They're just translated. That's why. But the reason I can't say exactly is because some people might question the way one word was translated to this other word, because different words sometimes they have a meaning behind them that's different to that culture. Okay. Well, thank you very much. I didn't lie if I said I didn't know anything about boys. Okay, David. Put a microphone on you. Let's see. Yeah, I'm doing great. Have some fun, huh? Tell that to my heart. Okay, do you have a cell phone on you? Do you need it? Can you put it in like airplane mode? Or I can hold it back there either way. Got lots of them. Okay, great. Okay. Let's see, where's my ready. We're going to have a minute, 2 minutes. Oh, that's lovely.
I just heard from Gus that our session is streaming, and one of our graduates from last year is apparently watching from Spain. So. Sierra. Hi, whoever you are. Okay, the next presenter, I think that the slide is going to show up, but we are going to take you back to the Japanese world now. But I want to to show you all the how do you call that, the toys there? That you created, right? Most of them. In Japan. Hi. Okay, so he has he was very busy in Japan. He was learning Japanese, but he was also building the toys. Okay, all right, here it is. Okay, Toys for Joys, America and Japan's view on toys. Alexander David Castillo. 皆さんこんにちは。私はアレクサンダー・デイビッド・カスティオです。私のカプセルのタイトルは日本とアメリカでのおもちゃに関する認識調査です。これが発表の概要です。この写真は私が日本にいた1年で作ったガンプラのコレクションです。なぜ私はこの研究をしたかですか？それは日本に留学していた時、年齢の異なる人々がおもちゃ店に行き、おもちゃを買っていたことに気がついたからです。その光景を見て子供の頃、おもちゃで遊んでいたことを思い出しました。どのようにアメリカと日本ではおもちゃが受け入れられているのか？彼らは何をおもちゃとして考えているのかという点に興味を持ちました。アメリカと日本の大学生は何をおもちゃとして考えているのか、そして広告がどのようにおもちゃの購入に影響しているのかを調べたいと思いました。ここでおもちゃとは何かということについて日本とアメリカではどのように定義しているのかを見てみましょう。アメリカでは子供が遊ぶもの、大人が楽しみや娯楽のために買い、消するものとしています。日本ではおもちゃとは遊びに使用される道具の総称です。平安時代には持って遊び物と呼ばれました。その他の定義には子供と人が一緒に遊ぶためのものとなっています。これが私の研究質問です。1、アメリカと日本の学生は成長する過程でどのようなおもちゃと関わってきたか、またどのような違いがあるか。2、人が成長するにつれておもちゃはどのような影響を与えるか。3、日本とアメリカの広告はどのようにおもちゃの選択に影響を与えるかの3つです。それではここで私の研究の背景についてお話しします。昔のおもちゃの材料は木や紙、布などでした。おもちゃは昔どのように子供が遊んだかを物語る貴重な歴史です。また、昔のおもちゃからその国独自の文化がわかります。
例えば日本ではこのような駒や竹とんぼやお手玉などが挙げられます。駒は1000年前に中国から入ってきたもので、紐で回転させます。竹とんぼは木製で手の中で回転させ、トンボのように空に飛ばします。お手玉は日本の女の子のゲームです。アメリカではけん玉と似ているのはボールとカップというのがあります。また木製のヨットやポケットフォーク人形も挙げられます。ボールとカップは木製のカップにボールを入れることです。そして木製のヨットは湖や池でボートを浮かべます。そしてポケットフォーク人形は昔の女の子のおもちゃです。ポケットフォーク人形は羊毛や布を使って簡単に作ります。おもちゃは人の成長にポジティブな影響を与える大事なものです。生涯大事に思うおもちゃを持っている人もたくさんいます。日本のおもちゃは昔からアメリカのポップカルチャーに影響を与えていると言えます。パワーレンジャーやスーパー戦隊のおもちゃがそのいい例でしょ。日本ではおもちゃはマスコミュニ玩具またはマスコミュニケーションのおもちゃとして考えることができます。また人はおもちゃを通して異文化を体験することができます。最近の傾向としては日本の男の子向けのおもちゃにはスーパーセンター、パワーレンジャーのおもちゃなどスーパーヒーローのおもちゃが人気です。女の子は人形やぬいぐるみ、おままごと、宝石作りなどが挙げられます。乳幼児向けはおもちゃで学ぶ単語学習ゲームや操作性を養うためのレゴなどがあります。ゲームとパズルのおもちゃは伝統的な卓上ゲームやパズルです。例えば、ジェンガとウノカードゲームとルービックキューブです。ホビーとしてガンダムのなどのプラモデル、アニメなどのカードを交換するものが挙げられます。ゲームソフトでは Nintendo 3DS や PS Vita やキングダムハーツなどがとても人気です。アメリカのおもちゃは企業は毎年新しいトレンドに焦点を当てており変化が激しいです。アメリカの2015年のおもちゃ業界はオープンエンディッドプレイタイム、ミニマードネス、スマートプレイ、アンダーザシー、トップインテックなどに力を入れています。メーカーは子どもたちが創造性を持って作成することができるレゴなどに力を入れています。創造問題解決能力を習得するためのオープンエンディッドプレイタイムというのにはビーダマンとラジカンとチョックなどが挙げられます。ミニマードネスは小さいパッケージのおもちゃです。値段も安く楽しみがたくさんあるおもちゃです。例えば、ノベルティおもちゃ、パーティーのおもちゃなど、それです。ミニスマートプレイは科学技術、芸術を遊びを通して教えるもので、リップフラグなどが挙げられます。アンダーザシーはお風呂など水のあるところで遊べるものです。トップインテックはロボットなどが代表的で、
恐竜テーマの本やぬいぐるみなど恐竜をテーマとしたおもちゃも人気があります。日本の広告はビジュアル的な広告が人気です。ガンダムなどテレビ番組に関したおもちゃが人気です。雑誌も大事な広告の一つです。ホビージャパン誌には新しいおもちゃの広告が載せられます。そしておもちゃの販売にはキャラクター作りも大切です。ハローキティやピカチュウは世界で誰でも知っています。アメリカではテレビ番組がおもちゃの販売に大きく貢献しています。子供は8歳になるまで広告のアイデアを理解しませんが、広告や他の子供たちから影響されおもちゃを選びます。それではここで私の行った研究調査の結果について話します。このアンケートは65人の大学生に参加してもらいました。内訳は日本人は30人、アメリカ人33人です。では、研究質問1の結果です。日本の男性が好むトップ3のおもちゃは幼稚園を卒業すると劇的に変化します。例えば、幼稚園保育園児はレゴやアクションフィギュアで遊びますが、小学生以降はトレーディングカードゲームやビデオゲームなどで遊ぶようになります。これはアメリカの男性が好むトップ3のおもちゃです。アメリカの男性の学生が楽しむおもちゃは小学校を卒業すると非常に変化します。例えば、幼稚園、保育園児はレゴやアクションフィギュアで遊びますが、中学生になるとビデオゲームやトレーディングカードゲームなどで遊ぶようになります。次の図表は日本の女性が好むトップ3のおもちゃを示します。日本の女性の学生が楽しむおもちゃは小学校を卒業すると非常に変化します。例えば、小学生まではよく人形やぬいぐるみなどを好みます。しかし、中学校になるとカードゲームやビデオゲームが人気です。アメリカの女性の場合も小学校を卒業すると変化します。例えば、小学生までは人形やぬいぐるみを好みますが、中学生になるとビーズジュエリー作り、ビデオゲーム、カードゲームなどを楽しみます。それではここで私の研究質問1の要約をします。アメリカも日本も大学生が好きなおもちゃは同じでした。男の子の場合だけがおもちゃは幼稚園を卒業すると劇的に変化しますが、あとはみんな小学校を卒業すると変わるようです。次は研究質問2の結果です。この図表は性別による選択の違いを表しています。アメリカ人の 73%、日本人の 69% がおもちゃを購入するときに性別を考えて購入すると言っています。おもちゃと創造性、創意工夫、想像力に関しては多数のアメリカ人も大多数の日本人もおもちゃが創造性、創意工夫または想像力を向上させると答えました。
おもちゃはあなたにいい影響を与えるたかどうかを聞いたところ、およそ 60% のアメリカ人と日本人が良い影響を受けたと答えました。では、ここで研究質問2の要約をします。おもちゃを購入する際、性別を考慮します。また、おもちゃは創造性、創意工夫、そして想像力に良い影響を与えるとともに成長の過程においても良い影響があります。次は研究質問3の結果です。次は広告に関してです。どのような広告がおもちゃの販売を促進しているかを示しています。アメリカ人の 76% と 56% の日本人がテレビのカメラショーがおもちゃ販売に貢献していると見ています。最も売れているおもちゃを販売しているメディアとしては、39% のアメリカ人は映画、75% の日本人はテレビ番組はより多くのおもちゃを売ることができるとしています。では、研究質問3の結果をまとめます。日本もアメリカもテレビカメラショーがおもちゃの販売を促進していると答えました。アメリカ人は映画から作られたおもちゃ、日本人はテレビ番組と関係したおもちゃがより多く売れると答えました。最後に研究結果です。年を取るにつれて人が楽しむおもちゃの種類は変わりますが、いつも楽しむことのできる何かがあります。おもちゃは成長の過程によって違うことが分かったので、おもちゃの選択は大事です。また、広告は国によって焦点が異なりに、日本はテレビ関係、アメリカは映画関係のおもちゃが売れます。アンケート調査に参加した学生は少人数だったため、この研究には限界があり、結果は一般化できません。また、将来の研究の課題として、日本での市場で販売されているおもちゃについてもっと追求しています。また、大学生だけではなく、異なる年齢層にインタビューをしたいと思います。これが参考文献です。皆さん、瀬戸先生と関根先生と私の日本の専攻の仲間と私の友達、ひな岩田さんとガス・レナード先生とデイビッド・ベッケー先生と私の家族はみんなありがとうございます。Any questions? David? So, in your opinion, why do you believe that toys TV shows sell better in Japan as in America where toys from movies sell better? What makes the difference in those two instances? I don't really know. That was just what the opinions of what I was able to find from what the surveyors said.
But my opinion was that I believe that visual aids such as TV shows and movies would sell more toys, and from that data I was able to get, that proved correct. But from what I was able to see, I actually believe that Americans would believe TV shows would be more popular than movies. That's what I was believing, so that was kind of a shock to me when I learned that. Any other questions? I wonder now because you know, I have 2 kids, and one of the things that they are very interested now in the Japanese, you know, like the cooking kits that come now, like the popping, the crazy or crazy, I don't know how to pronounce it, popping candy. So I was wondering now, because they've seen the YouTube videos, those are very popular now. So I'm wondering if perhaps, you know, in the future maybe we'll have another medium. I mean, it's just like, you know, the YouTube videos that are out there, because that's how, you know, my kids, that's how they are learning about toys, because it's not so much, they are not so much interested in TV now, but in, you know, watching those videos that show the toys. And it's very interesting that a lot of those new, you know, my question would be for you, like, perhaps, you know, it would be interesting to have a look at what kids are buying in Japan and what kids are interested in the United States, and then if there are any similarities, if perhaps it's another media, is YouTube, that is creating those similarities. But I don't know if... Thank you. I'll actually look into that. Actually, most of those toys that were for the Japanese, I got that from the weekly ratings in which were sold in Japan, the popularity ratings from Japan. That was very... Any other questions? Did you find that there was more information on toys from the Japanese side or the American side? In terms of sales? Sales-wise, ooh. It was kind of hard to find sales-wise, like, or at least America, it was kind of hard. And same with Japanese, the sale-wise and how much is selling. Like, how much? You mean like how much money, or sales isn't how many? I'm talking about weekly sales rankings and stuff like that for the Japanese side. Oh, for the Japanese side, I was able to find that a little easier, but America, I wasn't able to find that as simple. Your collection of toys is wonderful, but with the new generations of youth, either in Japan or here, has the video type games taken over these types of toys? Majority of them are video games now, but there's still those traditional toys that people still like and play with. I've seen those still in stores. And even though, for instance, Gundam models have lasted for over 30 years now, and they keep remaking them and redoing it. They keep changing old toys up for new toys, or they re-advance the old toys to make them better. So that's from what I've been able to see, is that it's still popular. I don't see any cars. Cars? I couldn't. No, there's a few cars. There's a few micro machines. Hot Wheels. Should have put that. Nickel. So, I had a question actually. So, your survey showed that just interviewing university students, correct? Do you think there would have been a big difference of answers if you would ask like the certain generation and then the previous generation? Probably. And what changes do you think you would have seen? Well, they might have said like some of the old, like the top. Well, their opinion of what top 3 toys might have changed, like for different for like how old and young, maybe. But other than that, that's a good question. I actually haven't thought that through, since I knew that if I asked a bigger audience, because I tried to limit my audience a little bit, because I knew that if I got too much data, it might confuse me a bit. That's good for your future studies. Any other last minute questions? I liked your connection with Gundam toys. I still have a couple of those action figures, and every now and then I touch them up with some paint, and maybe it's not really playing with them anymore, but looking at them and kind of getting the value of having an item sitting on your shelf. Those toys still mean a lot to me. It was through that TV show that I learned my first big word when I was, 3 or 4 years old. That word was pacifism. Nice. Okay, thank you very much. We really heard wonderful presentations,
And tomorrow we will start from 8 o'clock. We will serve continental breakfast, and then we will start from 8:15. So please join again. Okay? Thank you very much. We see all of some of the good we see all of some of the big Gus, I think this is yours. Nice job, David. Thank you. It's been a real fun. I'm going to be here for a little bit. It's okay, another year? Okay, great. I'm trying to volunteer here. Some of the other teaching opportunities you're working on? I want to try again. I wasn't able to apply this year. So I figured if I stayed close to the teachers, I remember working on some Yes, I left them on the back table. Let's go get And I got 17 to 20 seconds. So that's what I was doing throughout the not like I told you guys. Yeah, I was actually At least you got to see one. You want to go outside? Yeah? Por acá, Beto. Que por acá. Que por acá. Fuera por eso no me diera prisa. We have to. We're probably going to order. yeah, that's perfect. English Japanese is true. Just down to weavers. No, it's just like I've had it for like 2 weeks now, and what have I been doing the last 2 weeks? I spent every living second on my Good job. It's not done. It's just Thank you so much. Oh, you go. I'm nervous because your husband thinks you did a good job. Don't you guys have? Hey, are you saying? You can ask her to bring something to decorate. He didn't bring it. Group responsibility. Hold up. I put something on your thing. So just yeah, space. Because it's if it's empty. Wait, so who's saying that? I mean, like, no, I just put it. I've had no time to do it. I know there's a what else you want to hear from? No. Well, so then your theme is vending machine, but you don't have any, but if you don't have anything, something It's really like Coca-Cola. I think you have some. You get
Bingham Ice Bash, like, hey, you can smoke. Don't leave it. Don't leave it. I arrived too late. That's why I came here, is to run through it for tomorrow. And in that order, so actually, the ladder. So I'm Josh, then let me see it. I'm hungry. So 誰練習一番練習誰 Where's Josh? どこにいるのいないんだったら早く今日はたくさんいるから OK、そう名前そこに書こう一番最初テイラー・アンだってテイラー・アンとシェルビーがやりたいそうですでしょシェルビーじゃなくていいの後でいいの Taylor, then Josh. Taylor Ann でしょ書いて Taylor Ann Josh. だけど Shelby wants to do earlier or 大丈夫かな You want to go out to Taylor? Yeah, Taylor Ann Sure. I'll go out. I didn't know we could go. So they did, but the I thought we had to go. Josh- I thought we had to go in that order. But when is Josh presenting? Sure. I'm after Kiki. After Kiki, so Yeah, then yeah. takes the 20 minutes, yeah, okay, 20 minutes, so you can just Josh, where do you want to go? Like I'm after Kiki in the order. Like, are we doing the real order or is it just like? I guess we're doing whatever. Sporadic. Because also, we stick to that. Although there's also Spanish majors. Well, yeah, No, I didn't. you would just skip You over just skip over the Spanish majors, but I didn't know if you wanted to be like